Capital de Colombia. 7 millones de habitantes, 2.600 metros de altura y un paisaje típico del altiplano andino. Situada en la esquina noroeste de América del Sur, Colombia tiene una población de más de 40 millones de habitantes y una extensión de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, equivalente a 2 veces la de España. Como muchas capitales de América Latina, Bogotá tiene ya un pie en el primer mundo, pero otro también en el tercero. Al igual que en Europa y en Estados Unidos, la gente llena teatros, discotecas, cafés y restaurantes. Hay un derroche de luces en Navidad y centenares de ciclistas recorren alegremente la ciudad o invaden los parques cada domingo. Su vida parece discurrir normalmente. Sin embargo, esta ciudad está amenazada por un enemigo que ha hecho su aparición en el nuevo milenio: el terrorismo. Las personas que resultaron heridas eran transeúntes. Sobre la explosión de un carro bomba en el occidente de Bogotá. Fueron víctimas de la explosión. Y como en todos los lugares del mundo donde aparece el terrorismo, la reacción de la gente es la misma: horror y desconcierto. Let's just get back. Get back. Ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Esta situación la vive un país que, pese a todo, desde su independencia en 1810, ha mantenido una tradición democrática. Que además es un país que tiene una larga tradición institucional, de sociedad civil fuerte, de sometimiento de las fuerzas militares al gobierno civil, una democracia imperfecta, desde luego, pero una democracia real. En realidad, descubrimos un país que tiene más bien una cultura europea, con una vida civil más o menos normal, al menos en las grandes ciudades, con una actividad económica extremadamente diversificada. La economía de la droga es ciertamente importante, pero es marginal y, sobre todo, lo más impactante, con una élite con formación occidental, con temperamento occidental, que participa en la cultura occidental en general. Todos esos aspectos de un país maduro, sofisticado, son bastante desconocidos en Europa. La situación de violencia política vivida por el país en la década de los 50 y producida por el enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador dio lugar al nacimiento de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Posteriormente, en la década de los 60, por influencia de la Revolución Cubana y de la efervescencia que desató en toda Latinoamérica, surgió el segundo grupo guerrillero, el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Estas dos organizaciones fueron vistas durante mucho tiempo en Europa como movimientos rebeldes impulsados por la pobreza y las desigualdades sociales. Contribuyeron a ello figuras idealistas como el sacerdote Camilo Torres. Pero hoy, la visión que se tiene de tales fuerzas es muy distinta, incluyendo la de personalidades de izquierda como el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti. Ha sido una larga historia en la que un movimiento que apareció primero como heredero de ciertas formas de violencia que habían sido endémicas en Colombia y que se envolvió de una cierta aureola de revolucionarismo romántico, se transforma más tarde crudamente en una organización terrorista por el empleo de la metodología terrorista, que además se sabe financiada nada menos que por el mundo narcotraficante.
Precisamente, a partir de la década de los 80, el narcotráfico, aprovechando la accidentada geografía de Colombia, implanta en el sur del país cultivos y laboratorios. En esta empresa, su aliado es la guerrilla. Aquí hay mafia porque existen estos grupos armados, y estos grupos armados existen porque hay mafia, porque es que son miles de millones de dólares. Estos 5.000 millones de dólares que entraban acá eran parte de los más de 40.000 millones de dólares que la cocaína colombiana vale en los mercados de los Estados Unidos, por ejemplo, sin contar el de Europa. Luego de un viaje a Colombia, el ensayista político francés Guy Sorman llegó a la misma conclusión. La guerrilla es casi el departamento de marketing de la producción de la droga. Cuando se está a la cabeza de una de las más importantes empresas mundiales de producción de droga, con unos beneficios que no alcanzamos a imaginar, ¿por qué de golpe renunciarían a la guerrilla, que es un elemento indispensable en la organización de ese comercio? En otros países, y en concreto en Colombia, parece que esto es un dato ya no solamente evidente, sino contrastado, y además contrastado directamente por mí mismo en investigaciones que he adelantado sobre narcotráfico, donde las conexiones con las FARC o con las autodefensas parecen evidentes. La narcoguerrilla se convierte en un problema internacional. Los ejércitos guerrilleros comunistas narcoterroristas pasan las fronteras a Ecuador, a Venezuela, afectan a países limítrofes. La situación colombiana se vuelve aún más compleja cuando surgen las llamadas autodefensas campesinas, conocidas asimismo como paramilitares, y que también se financian con recursos del narcotráfico. Movimiento fuera de la ley, surgido para combatir la guerrilla, se vale igualmente del terrorismo en sus acciones y asesina a sindicalistas, personalidades de izquierda y campesinos que consideran cercanos a los guerrilleros. En el año 2002, tras diversas tentativas de paz, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pone en marcha una política de lucha frontal contra el terrorismo. Golpeada en las zonas rurales, la guerrilla entonces opta abiertamente por el terrorismo urbano. Está lleno de Por primera vez en mucho tiempo, el ejército, nuestra fuerza pública, está tomando la iniciativa de ir a la zona de retaguardia, donde están los principales frentes, donde están los cabecillas de estas organizaciones terroristas, especialmente de la guerrilla. Y sí creo que esto, de alguna manera, entonces ha generado una contrarreacción de parte de ellos de ir a hacer acciones terroristas, especialmente en las ciudades. Pese a estos hechos, la lucha en Colombia contra la violencia empieza a dar resultados. Primero, un descenso del homicidio en un 22%, una disminución del secuestro de un 29%. El desplazamiento disminuyó en un 50% en el 2003, por primera vez en 7 años. La voladura de torres de energía, la voladura de puentes, las tomas de pueblos, todas han disminuido por encima del 50%, y los colombianos pueden recorrer su país en las carreteras tranquilamente, cosa que hace 2 años no podemos hacer. El pueblo dijo: aquí estoy presente. Todos los días crecen y crecen y crecen los informantes, los cooperantes. Es un pueblo entero levantado contra estos bárbaros de nuestro tiempo. Los millonarios recursos que le aporta el narcotráfico permite a los grupos guerrilleros adoptar técnicas altamente sofisticadas. Sí que ha habido vinculación ideológica, sí que ha habido aproximación también, y lo mismo que el IRA tuvo esa relación, e incluso con
el envío de varios terroristas o varias personas vinculadas al IRA para servir de instructores en explosivos a las FARC. También la organización terrorista ETA es un ámbito que, sin lugar a dudas, no ha debido dejar vacío. Las FARC quieren establecer una relación con Al-Qaeda porque pueden proveerles de dinero para promover y apoyar al terrorismo. Los terroristas necesitan dinero todo el tiempo. Incluso Al-Qaeda quiere hacerse con dinero de la droga para promover acciones terroristas. Al-Qaeda quiere relacionarse aquí porque saben que ese es un buen campo de reclutamiento para terroristas. En cuanto a los lazos con ETA, son muy fuertes, eso creo. Los servicios de inteligencia española pueden contarles sobre esta preocupación. En cuanto a los lazos con el IRA, hay en Colombia 3 personas en prisión esperando sentencia. Las autoridades colombianas detuvieron el 11 de agosto del 2003 en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a los irlandeses Niall Connolly, Martin Macaulay y James Monaghan, acusados de instruir a las FARC en la fabricación de bombas y activación a control remoto de artefactos explosivos. Rogelio Alonso, investigador español que reside en Irlanda del Norte desde hace 10 años, ha escrito varios libros sobre los métodos y técnicas del IRA. En Irlanda del Norte sí que se ve como hay una mayor sofisticación desde los primeros inicios con bombas, los coches bomba a principios de los años 70, incluso previamente antes de los 70, artefactos incendiarios. Poco a poco se va yendo hacia una mayor sofisticación. El uso del control remoto, el uso de los teléfonos móviles también para activar explosivos, técnicas que luego han utilizado otros grupos terroristas también. Con todas estas nuevas técnicas, los dirigentes de las FARC han sustituido sus antiguos asaltos por estratégicos ataques contra pequeños municipios con explosivos manejados a control remoto. Tal como lo demuestra este vídeo grabado por los atacantes. ¡Ojo, ahí, mira el piso, mira el piso! Sin entrar en combate, atemorizan a toda una población. Ahora, su arma es el miedo. No le dicen a uno que ya lo va a ver, si ahí está muerto, lo llevan a la casa, señor. Yo vivo sola en el hogar con la niña y el niño. No tengo esposo y él es bueno conmigo. Cilindros explosivos, coches bomba o bicicletas bomba, como la que estalló el 25 de enero del 2002 en el barrio Fátima de Bogotá, dejan muchas víctimas. En esa ocasión fueron 5 las personas que fallecieron, entre ellas la menor Johanna Zárate Villa, y 10 las que resultaron heridas por el artefacto explosivo que fue dejado en un restaurante situado frente a la estación Sexta de policía. Sonó el totazo, me dio una corazonada y yo salí corriendo a ver qué había pasado. Miré al frente y vi a un tipo que le faltaba un brazo y una pierna de una moto. En ese momento no vi sombras, de pronto vi a mi señora ahí en el suelo. Dentro de mí yo pensaba, mi niña ¿dónde estará? Estará de pronto al pie de un andén. Cuando corrí como un loco y una señora me dio su niña allá muerta al pie de la patrulla. Lo que me ha sucedido no se lo decía al peor enemigo. No obstante, sus principales objetivos son personalidades políticas relevantes. Así, el actual presidente, Álvaro Uribe Vélez, sufrió un atentado en la ciudad de Barranquilla el 14 de abril de 2002, cuando era candidato a la presidencia. El arma utilizada en este caso fue un coche bomba. De pronto, la explosión, el carro estrujado. Lo primero que hice fue mirar adentro a ver cómo estaban los otros pasajeros, mis compañeros. Entonces calculamos que estaban esperando que nos bajáramos del vehículo para
dispararnos. Lo primero que tuve que hacer fue sacar yo mismo el vehículo, porque quien lo conducía estaba muy nervioso. Entonces yo lo prendí y le dije, usted simplemente manéjeme al acelerador, y yo saqué el vehículo. Y cuando ya lo logré sacar a otra vía, ya me bajé a ayudar a recoger toda la gente que quedó ahí tendida en el suelo y a despachar los heridos a las clínicas. Vimos algunas motocicletas de la policía que escoltaban. Tanto los métodos como los objetivos del terrorismo son los mismos en todas partes. En España, recordemos que siendo candidato a la presidencia del gobierno español, José María Aznar sufrió el 19 de abril de 1995 un atentado con explosivos. Esto fue en un coche bomba en una calle de Madrid, que estalló cuando el coche en el que yo estaba pasaba por delante, por unos 70 kilos de explosivos. Los etarras, desde un lugar próximo, hicieron detonar la carga del coche bomba cuando el del presidente del Partido Popular pasaba a su altura. Y tuve la inmensa fortuna y el inmenso privilegio de sobrevivir. Hubo otras personas que fallecieron fueron asesinadas en ese atentado. Además, el atentado ha destruido por completo la vivienda frente a la que se hallaba aparcado el coche bomba. Y desgraciadamente ha habido muchas otras que han fallecido, ¿no? Por eso yo me siento, como digo, un poco en broma de la cofradía de los sobrevivientes, ¿no? Otras víctimas de los ataques son aquellos periodistas y líderes de opinión que denuncian y condenan la violencia. Contra ellos, la técnica mayormente utilizada es la del paquete bomba. Me encontraba yo en mi oficina, al interior del Congreso Nacional, y dentro de los diferentes paquetes que llegan en el mes de diciembre, entre otros varias agendas, una de ellas cuando la destapé, explotó una bomba. En esta ocasión, los terroristas camuflaron el explosivo en una agenda que presentaron como un regalo remitido por la propia novia del senador. Con la buena fortuna que no toda la carga explosiva detonó, tan solo un 30% de la misma. De haber explotado toda la carga, probablemente me habrían asesinado. Un atentado muy similar, perpetrado por ETA el 15 de mayo de 2001, lesionó gravemente a Gorka Landaburu, periodista y miembro fundador de Gesto por la Paz. Eso fue 2 días después de las últimas elecciones autonómicas, elecciones importantes, donde se constituía el nuevo Parlamento Vasco. Yo recibí un paquete bomba en mi casa que tuve la desgracia de abrir, pero con la gran suerte de que el artefacto sí me tocó de lleno, me destrozó las manos en cierta manera, como se puede comprobar, y me dejó ciego del ojo izquierdo. Landaburu ha salvado la vida, aunque ha perdido el dedo pulgar de la mano derecha. Yo tuve suerte porque el correo que recibí, lógicamente lo habría sentado en mi salón, al lado de mi hija, a la noche cuando volvía del trabajo, pero ese día no lo abrí porque volvía de las elecciones y estaba cansado y lo dejé en mi despacho. Y lo abrí al día siguiente, con la suerte de que tuve como respaldo el sillón de mi despacho, que llevó gran parte del impacto de ese paquete bomba compuesto por 150 gramos de dinamita, que solo me afectó a las manos y al ojo. De los ataques selectivos se pasa a los atentados masivos contra la población. Bares, discotecas y centros de diversión en general, donde se reúnen sobre todo los jóvenes, se han convertido en los objetivos primordiales. ¿Qué buscan los terrorismos con sus acciones, o los terroristas, ¿no? La gama es muy amplia. Pueden buscar desde una supuesta lucha
de liberación, que finalmente es de opresión y de restricción de derechos, porque normalmente se producen en sociedades democráticas, con lo cual ya es un contrasentido. Es el ejemplo de la organización terrorista ETA. Hay otros que se disfrazan de lucha guerrillera cuando los métodos que desarrollan son netamente terroristas, y de ser los métodos han pasado a ser incluso las finalidades y el modo de actuar, atentando contra la humanidad, crímenes de lesa humanidad. Sería el ejemplo de las FARC en Colombia. ¿Cómo se defienden esas fuerzas decadentes, ineptas, integradas por niños, sin ninguna capacidad militar, sin mística, sin mandos? ¿Qué capacidad militar tienen? Ninguna. Entonces, ¿qué hacen? Terror, que es lo más fácil, que es lo más barato, que es lo más eficaz para derrotar una población, para destruirla psicológicamente y para poner un país de rodillas ante ese monstruo que es el terror. Pero en los países golpeados por esta clase de acciones, la reacción de la población es similar. La vida sigue su curso habitual. Se intenta olvidar el peligro siempre latente. Ha ocurrido en Nueva York después del 11 de septiembre de 2001. Y poco a poco se ha ido superando. De todas formas, hay un porcentaje, un 10%, de las personas que perdieron a familiares, perdieron el trabajo, perdieron los hogares, que todavía viven con lo que los psiquiatras llamamos el estrés postraumático, que quiere decir que todavía tienen pesadillas, que están trabajando y de repente sienten esa sensación de terror que sintieron, o incluso las imágenes, esas imágenes que se guardan en la memoria emocional, son imágenes sin palabras, pero imágenes aterradoras, ¿no? Como ver personas caer, los cuerpos destruidos. Pointed out during the trial to bring down the towers, in fact to bring down both of them. It appears that this time one of the towers is down. En Colombia sucede lo mismo. El temor se elude, la vida sigue. Quien visita esta tierra descubre que el país hace todo lo posible para olvidar el miedo y las amenazas. Reinados de belleza. Partidos de fútbol. Desfiles de moda. Conciertos y espectáculos son una manera de mostrar que el país no se deja doblegar por el terror. Pese a todo, la actividad económica ha registrado un crecimiento que supera el 3,5% en el 2003. La industria mantiene una alta productividad y el turismo llena las playas del Caribe colombiano. La gran mayoría de los seres humanos superamos las peores adversidades. Si no, nuestra especie no hubiera podido sobrevivir tantos miles de años. Los empresarios y periodistas más importantes del país se han acostumbrado a vivir con la protección cotidiana de escoltas. Es el caso de Enrique Santos Calderón, director de El Tiempo, el diario más importante de Colombia. Pues yo ando con escoltas hace más de 15 años, a raíz de la época del narcoterrorismo, cuando los carteles de la droga emprendieron esta ofensiva tan sanguinaria contra la prensa y los periodistas. Ahora es el conflicto armado, ahora son los paras, son los guerrilleros, inclusive los políticos corruptos. Entonces, la prensa colombiana sigue bajo un fuego cruzado que nos exige, desgraciadamente, estas medidas de protección. Es duro porque afecta a la intimidad, la privacidad, que queda muy limitada, ¿no?
pero uno se acostumbra a todo. Yo ya me acostumbré después de tantos años, pues ya se ha vuelto parte de mi rutina cotidiana, desgraciadamente. Una situación muy similar a la que se vive en otros países como España. He tenido, bueno, a los 29 años yo tuve un secuestro y un atentado en Barcelona con un grupo terrorista catalán, Terra Llure. Me dispararon en la rodilla, que entonces era la moda. Afortunadamente no era el tiro en la nuca. Y luego que el pistolero era un poco más alto que yo, entonces en lugar de destrozarme la rodilla me dio en el fémur y entonces no me acabó de dejar cojo del todo, ¿no? Después he tenido las amenazas habituales de ETA que tienen casi todos los periodistas, digamos, que llegan a un cierto nivel, ¿no? Como todos aquellos que públicamente nos hemos manifestado contra el terrorismo, he recibido amenazas. También fui objeto de un atentado frustrado, afortunadamente, y esto, de todas formas, yo quiero añadir que no es nada extraordinario, porque es lo que le ocurre a todo intelectual, profesor de universidad, periodista, político, juez, etcétera, que se mantiene firme contra el terrorismo. Para el terrorismo, todos los medios de lucha son buenos y todo lo que sea un símbolo del poder que pretenden combatir se convierte en objetivo primordial. De hecho, el terrorismo siempre ha sido una gran amenaza, ¿no? Siempre ha existido el terrorismo vasco, el terrorismo irlandés, el terrorismo corso. Pero evidentemente desde el 11 de septiembre ha adoptado una especie de dimensión planetaria, porque antes los terroristas eran sobre todo, digamos, regionales. En el caso colombiano, el atentado terrorista más grave que se ha producido ha sido el perpetrado contra el club El Nogal, en Bogotá. En el lenguaje de las FARC, este centro era un reducto de la burguesía y de la oligarquía. Esto no es un club de élite, este es un club donde el trabajo es la base para ser el socio ideal de este club, donde no se recibe la gente por abolengos. Además de lugar de encuentro de empresarios y profesionales, el club era un activo centro cultural. En nada de esto repararon los terroristas colombianos. El 6 de febrero de 2003, un coche bomba convirtió a este club en un infierno. Mucha atención, una grave explosión acaba de registrarse en el norte de Bogotá, en el club El Nogal. Dentro del edificio se congregaban en ese momento unas 1000 personas y se festejaban 2 matrimonios y una piñata infantil. A las 8:15 de la noche explotó un carro bomba. Vamos inmediatamente a las imágenes, lo que ustedes pueden ver. ¡Agua, por favor! ¿Por qué los mataron, señor? Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Por favor. Saldo, 35 muertos y 167 heridos. María Camila García y su hermano Emilio, que comían esa noche en la cafetería del club, perdieron a sus padres y a sus hermanos. Ella permaneció toda la noche bajo los escombros, en muy mal estado, pero sobrevivió y se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Por la mañana del otro día, cuando llegué a la clínica, los médicos tuvieron que pedir de emergencia una autorización para amputarle la pierna a María Camila. Fue muy doloroso. En esa semana que duró el coma de María Camila, todos teníamos dudas de si era mejor que ella se muriera o no. Todos los organismos de seguridad se movilizaron al lugar de los acontecimientos. Inicialmente, para nosotros era muy difícil tratar de establecer qué era lo que había originado
esta explosión. Ya en el lugar de los hechos, al observar los cráteres, pues la respuesta era un tanto lógica, desde el punto de vista que los cráteres y el cráter principal estaba ubicado en uno de los parqueaderos y había logrado atravesar tanto hacia arriba como hacia abajo el edificio. La misma noche del atentado, técnicos norteamericanos de la ATF, Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, altamente especializados en esta clase de atentados, tomaron contacto con las autoridades colombianas. Ellos inmediatamente al día siguiente llegaron con unos equipos muy sofisticados y nos pudieron dar la clave de un vehículo que, por cierto, era muy difícil de identificar porque estaba junto a otro que también tenía características similares, y muy rápidamente